Saludos, amados hermanos y hermanas. Este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, los Estados Unidos de América. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, ahora invocamos tu santo nombre esta hora, suplicándote que tú guíes en esta reflexión nuestra mente, nuestras palabras, nuestra manera de ver lo que enseña tu palabra para que seamos nutridos y alimentados en tu voluntad para hacerla y obedecerte. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu compañía. Oramos por Jesús. Amén. Queremos que ahora presten atención a algunos anuncios que vamos a poner en la pantalla y haremos después énfasis en algunos aspectos de estas informaciones. Como pueden ver, mañana jueves 15 estaremos comenzando nuestra escuela bíblica de vacaciones. Será una mini escuela bíblica, pero con todos los elementos para que nuestros niños puedan aprender la palabra de Dios. Pongan atención a toda la información que se ha dado y por favor ayuden trayendo niños, porque es más importante que todo tener estos niños que aprendan la palabra y obedezcan al Señor. También quiero aprovechar esta oportunidad para rogar oración por el pueblo de Cuba. La mayor parte de ustedes seguramente ha estado al tanto de los acontecimientos en aquella amada isla. Les suplicamos que tengan en oración a aquellas familias, a aquellos hermanos y hermanas, a aquel pueblo que sufre bajo un régimen muy opresivo. Tenga Dios misericordia de ellos. Queridos hermanos, hemos estado en este mes, en la semana pasada, comenzamos una serie que estamos llamando Reflexiones Pastorales. Va a consistir de estudios independientes sobre algunos temas y asuntos que nos interesen y vamos a pasar así la mayor parte del verano hasta que comencemos con otro tema en serie, probablemente en septiembre. Verá que la reflexión pastoral para hoy tiene como título Definición y redefinición del pecado. Como ustedes vieron en la lectura que hicimos en Primera de Juan capítulo 1, el apóstol hace una definición muy amplia del pecado y nos pone en contacto con el propósito de Dios para redimir al pecador. Incluso el apóstol puede hablar en primera persona porque es algo de su propia experiencia que él conoce porque estuvo con Cristo, y la predicación del Evangelio fue el impulso que llevó a estos apóstoles y los cristianos del primer siglo a pronunciar la palabra de salvación del Evangelio de Jesucristo. El pecado es la peor tragedia de la humanidad. El pecado hizo que la raza humana cayera de su estado privilegiado en la creación de Dios y por ello fue contaminada toda la naturaleza, este mundo, tanto en lo espiritual como en lo moral y en lo material. Este planeta en que vivimos, que es el ámbito de existencia de la humanidad, está bajo la tragedia del pecado que afecta toda su condición. La Biblia define el pecado con diversas
afirmaciones en varias categorías y por medio de distintas leyes, mandamientos, disposiciones, enseñanzas, que todas tienen que ver con nuestra relación con Dios, porque el pecado es una ruptura de la relación con Dios tal como el Señor la propuso y la diseñó en la creación. Nuestra reflexión de hoy, sin embargo, es una advertencia contra la redefinición del pecado que ocurre en la actualidad en la sociedad contemporánea. Una nueva forma de interpretar el pecado para aquellos que creen y para los que no creen, una nueva forma de desechar la importancia relevante del pecado en la relación con Dios. Nuestra reflexión, por lo tanto, va a tocar un problema que es mayormente ideológico en la sociedad contemporánea, que está bajo este proceso de desmantelamiento total en lo espiritual, lo moral, que incluye lo material, y por supuesto eso está en lo cultural y en todos los ámbitos educativos, políticos, filosóficos. Y aún en el pensamiento teológico de alguna gente en el ambiente cristiano hay esta tendencia a redefinir el pecado y cambiar su estructura de acuerdo como le enseña la Biblia. Por eso el primer punto para nosotros es estudiar y mirar lo que es el origen del pecado según la Biblia. El pecado original, esa es una frase, una expresión que se emplea mucho en el estudio bíblico y también en el pensamiento teológico. Es la manera en que se denomina el primer acto de pecado como tal, cometido en este caso por la primera pareja, los dos primeros seres humanos que Dios creó, Adán y Eva, quienes desobedecieron el mandato de Dios específicamente y comieron del árbol prohibido. Así es como lo describe Génesis, y ese es el inicio de toda esta condición de pecado que agobia a la humanidad. Pero en realidad, la misma historia bíblica nos presenta que ellos fueron persuadidos por una serpiente. Y la serpiente no era nada más y nada menos que una encarnación del mal, la persona misma de Satanás, que vino a provocar esta actitud y esta acción de aquellos dos seres creados. Según la Biblia, el pecado realmente había comenzado con el mismo Satanás, cuando tuvo una caída violenta en el reino celestial. Su orgullo desmedido le hizo volverse demasiado vanidoso acerca de los atributos que Dios le había concedido a aquel ser. Era inmensamente bello y sabio, tenía una gran preponderancia en el mundo celestial y eso le llevó a sublevarse contra Dios. Así lo explica Ezequiel capítulo 28, versículo 17, cuando refiriéndose a este personaje trascendente dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El profeta está aludiendo a circunstancias de su época, pero indudablemente aquí hay una revelación de Dios respecto al personaje diabólico que le estamos mencionando. La envidia consiguiente de aquel ángel provocó un sobresaliente e incontrolable deseo intolerable, propósito de poseer lo que el Señor no le había dado en sus atributos. Era dominio universal, que solo pertenece a Dios, adoración celestial, que solo pertenece a Dios, y alcanzar la condición divina de igualdad con Dios, esto es ser Dios, y no hay más que un Dios. Por lo tanto, así lo describe Isaías 14, 12 al 14. Este profeta otra vez hace una alusión y toca este plano espiritual en la eternidad por revelación del Espíritu, por supuesto. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este pasaje del profeta, por supuesto, es una combinación de expresiones y de revelaciones que Dios les dio y está identificado con el hecho, la historia de la caída del ángel Lucifer, que se vino a convertir en Satanás, el diablo. Aparte de estos dos textos, la palabra de Dios no nos explica mucho acerca de por qué Dios permitió que tal calamidad sucediera. No nos ofrece la Biblia demasiados detalles del mismo hecho de la revelación del diablo Lucifer y de los ángeles caídos que han venido a ser los demonios, porque no fue él solo, él arrastró una porción de seres angelicales con él en esta rebelión, y estos ángeles caídos junto con el diablo fueron todos expulsados de la presencia de Dios. Así lo diría luego el apóstol Juan otra vez en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que está fuera de nuestro alcance comprender completamente la razón de que Dios dejara que la creación de este mundo y del ser humano fuera contaminada con la desobediencia y la rebeldía que es el pecado, que en su origen procedió de este ser, pero que se transmitió a la humanidad por medio del acto de Adán y Eva en romper el mandamiento de Dios. Jesús mismo no disertó sobre el origen del pecado en sí, pero él describió claramente en sus enseñanzas, usando parábolas y también profecías, cuáles son las consecuencias del pecado y la condición en que se encuentra la humanidad, la necesidad que tiene el ser humano de aceptar el evangelio como buenas nuevas de parte de Dios y la posibilidad que tenemos de ser redimidos y restaurados de estas sanciones de condenación por medio de la fe en el mensaje y en la vida, en la persona de Jesucristo, el arrepentimiento del pecado y la confesión y el sometimiento en obediencia a la palabra de Dios. Así que este es el origen del pecado, según la Biblia, desde un punto de vista, vamos a decir, teológico, pero debiéramos mirar más exactamente definiciones bíblicas del pecado. Y es que la palabra de Dios nos ofrece sucintas y concretas definiciones, declaraciones de lo que el pecado es, bajo la consideración de lo que el juicio de Dios establece. Y eso es el concepto que encontramos en la Biblia. Hay varias palabras, porque originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo fue escrito en griego o arameo y traducido al latín ambos testamentos. Así que en el hebreo encontramos una palabra que se usa para traducir pecado, y esa palabra realmente quiere decir errar al blanco, no alcanzar algo, obrar mal, ofender, faltar. Y esa palabra expresa pecado en la relación del hombre con Dios, en la ruptura espiritual de esta relación. En griego, la palabra pecado reitera esta expresión de errar al blanco. Y los escritores bíblicos usaron esta expresión para darle el contenido de lo que expresa el Antiguo Testamento y lo que expresa las enseñanzas de Cristo. El término, tal como lo usamos en nuestro idioma, pecado, esa palabra proviene del latín más bien. El latín es peccatum y implica el sentido de violación. Y estas son violaciones sobre normas morales que pueden tener distintos grados de seriedad, y así es como se usa esa palabra. Así que puesto que el pecado es primeramente una categoría espiritual y debido a que el juicio es una sentencia divina, tenemos que mirar y aceptar cuidadosamente las definiciones bíblicas que comunican la esencia y el sentido de lo que es el pecado. Por supuesto, en el Antiguo Testamento,
con el establecimiento de la ley de Moisés, la ley que Dios transmitió a Moisés para que comunicara al pueblo hebreo, quedó definido el pecado y sus consecuencias con la fuerza legal del juicio divino, del reclamo de Dios sobre su pueblo. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Levítico capítulo 5, versículo 17 y el 19 de ese capítulo también, donde dice: si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. El versículo 19 refrenda y dice: es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Por supuesto, la mayor parte de estas expresiones tienen que ver con lo que la ley establecía a partir de los 10 mandamientos, cuáles son las cosas que hay que hacer, y luego la expresión de todas las cosas que estaban prohibidas hacerse porque se consideraba ofensa, violación, infracción del propósito de Dios. Una vez más, en Números 15:30, leemos: la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Así que el pecado es un ultraje a Jehová, una ofensa, y así como lo define la ley en el Antiguo Testamento, y eso fue lo que los profetas y los demás escritos reflejaron, sobre todo en los Salmos y en los otros escritos de sabiduría. También fue confirmado este sentido y este concepto en el Nuevo Testamento por el propio Jesús y por los apóstoles, que en todos sus escritos nos dieron expresiones como esta. Por ejemplo, en Juan 15:22, el apóstol recoge palabras del propio Jesús, que dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que Jesús usó esta expresión definitivamente clara para instruir sobre lo que el pecado era y cómo su palabra, el Evangelio, revelaba esta condición. El apóstol Juan en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí estaba coincidiendo con el sentido del Antiguo Testamento. También en Primera de Juan, pero el capítulo 5, versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero el pecado no de muerte. El punto aquí es que la injusticia es lo que no va delante de Dios, y como dice otros escritos, nadie puede justificarse delante de Dios, y ese es el pecado que nos asedia. También el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice una declaración sobre el pecado, lo más simple, lo más comprensible, lo que tiene que ver con la conciencia humana. Él dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que esto nos lleva a una determinación en este estudio, en esta reflexión. La naturaleza y la consecuencia del pecado se exponen en aquella persona que peca. El pecar es un acto que va en contra de la propia naturaleza y cuyas consecuencias están gravemente advertidas en la palabra de Dios. La esencia del pecado define los resultados de esa condición, y su carácter es reprensible, censurable, punible de parte de Dios, que ha establecido un castigo por el pecado, tal como se lo dijeron inicialmente Adán y Eva: por el pecado entró la muerte, o como dice también el apóstol Pablo: por el hombre entró el pecado a este mundo. Así que no existe posibilidad alguna de justificación, excusa o pretexto que humanamente pueda eximirnos de la sanción del juicio y muerte por el pecado cometido. Tenemos otras muchas explicaciones en la relación del pecado que tienen que ver con la determinación personal de cada ser humano en la observación de sus decisiones y de sus acciones, las cosas que decidimos hacer en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y con nuestra voluntad. Por ejemplo, volvemos al apóstol Juan, 1 de Juan 1:6, donde leímos al principio: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Así que dos definiciones más del pecado. Es andar en tiniebla, no practicar la verdad. También en ese mismo capítulo, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que negar que uno es pecador ya es un pecado sancionable por el juicio de Dios. Y otra vez Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y en esto el apóstol Santiago está otra vez repitiendo el establecimiento de la ley de acuerdo a cómo Moisés la recibió del Señor. La Biblia define entonces pues que todos estamos bajo el régimen del dominio del pecado. Y por eso estamos en constante obligación de enfrentar su veredicto y sus consecuencias. Por ejemplo, el propio Señor Jesús dijo estas palabras que recoge el apóstol Juan, capítulo 8, versículo 7. Dice, y como insistieron en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este fue en el caso de la mujer tomada en pecado, que la trajeron delante de Jesús para crear un caso de debate con él. Y también el apóstol Pablo, vamos a leer Efesios 5, versículos 11 y 12. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que miren ustedes, obras infructuosas de las tinieblas, eso es pecado. E incluso hablar de lo que ellos hacen en secreto es una manera de participar. El pecado secreto es tan malo y a veces es peor que el pecado visible. Y por último, en esta sección, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mantenga su Biblia abierta y piense en estas cosas que hemos hablado acerca de el origen, las consecuencias y la naturaleza del pecado. Continuamos este estudio de hoy, esta reflexión pastoral, definición y redefinición del pecado. Y este es el punto al que queríamos llegar desde que anunciamos al principio. La redefinición del pecado que ocurre hoy día en la sociedad y la cultura. En el establecimiento humano actual hay la intención de redefinir el pecado. Partimos del punto de que el que no cree, el que no acepta a Dios, el que no cree en la Biblia ni en Jesucristo, pues el pecado les resulta como que no les interesa o no les importa considerar eso. Pero en la sociedad actual y en la comunidad internacional mundial, pues hay al menos un concepto de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Supuestamente lo malo se condena, lo bueno se aprueba. Y ahí donde está el problema, porque se está redefiniendo qué es bueno y qué es malo, y eso no lo están haciendo exactamente conforme a la palabra de Dios. La doctrina del pecado tiene una extensa y profunda repercusión en la sociedad humana, aún para aquellos que no creen o no aceptan la Biblia. En la cultura y en la historia de los pueblos y de las naciones hay una gran implicación de lo que el pecado es para la marcha de la humanidad, pero sobre todo el pecado tiene que ver con la resolución individual de cada ser humano de someterse o no a Dios. Y este es el punto. El pecado no es nacional, el pecado no es familiar, el pecado no es corporativo, el pecado es antes que todo personal, individual, responsable de cada ser humano. La iglesia cristiana a través de los siglos ha tenido que actualizar su lenguaje y la manera de proclamar la verdad de la palabra de Dios sin quitarle el valor, el sentido o el principio de lo que Dios nos dice. Pero el lenguaje que usamos en distintas épocas es importante para comunicar la verdad. Así que el pecado sigue siendo un dogma muy importante, crítico, básico, fundamental en nuestra creencia, y así lo practicamos, así lo anunciamos, así lo enseñamos. No es nada nuevo
que llegue una época como esta en que haya un fuerte conflicto entre las creencias y las enseñanzas bíblicas con la filosofía de la humanidad que esté preponderante en ese tiempo, especialmente la que está en contra, alejada o separada de la fe y de la creencia en Dios. Y esa filosofía puede ser racionalista o puede ser una ideología atea, puede ser los presupuestos de una cultura que se ha alejado de la definición de la palabra de Dios acerca del pecado para poder establecer, para poder aprobar, para poder seguir comportamientos que muchos de ellos van en contra de la naturaleza física, material del ser humano. Así lo dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo hace una lista ahí que parece muy larga, pero yo creo que todavía es muy corta para cuántas más cosas lamentablemente están incluidas en el pecado como una tragedia humana. Hoy día vemos que entonces hay un asalto tremendo contra el concepto de la verdad, en especial la verdad bíblica. La verdad bíblica que tiene que ver con la conducta social y con su componente cultural. En el comportamiento convencional de nuestra cultura posmoderna, oímos la ponencia de que la verdad es algo personal y subjetivo. Cualquier cosa puede ser verdad mientras que yo la crea y a mí me parezca que está bien. Por eso mucha gente dice que cualquier Dios está bien y cualquier religión está bien. Nosotros no podemos admitir que eso sea verdad, porque esta cultura de hoy no admite una verdad que ofende a los demás. Si tu verdad no me viene bien a mí, me ofende, me cae mal, y eso pues es una lucha que tenemos todos los días. Ellos dicen que no pueden tolerar axiomas que supuestamente critiquen el desafuero de la carrera de la humanidad en su fractura y caída espiritual, moral y material del ámbito contemporáneo tan globalizado, tan secularizado, que abarca todos los aspectos y todas las regiones de este mundo. Esa afirmación de que no hay verdades absolutas en sí misma es una pretensión de restablecer otra verdad absoluta, en la cual se puede decir que no hay reclamo ni hay debate sobre lo que realmente es la verdad de la verdad, valga la redundancia. Y esa es una estrategia del pecado, esa es una táctica de la maldad. Se intenta, por tanto, instaurar un modo de pensar y de actuar en que los cristianos no tienen derecho a forzar a otros con la predicación del Evangelio. Yo predico el Evangelio y condeno el pecado, y eso ofende a algunas personas que creen que tienen derecho a hacerlo y que tienen toda la razón para hacerlo. Esa intención de desacreditar el concepto original de lo que el pecado es y sus consecuencias se muestra también en un modo de pensar en que la concepción de la vida y hasta la muerte se ejecuta por lo que cada cual determine en su vanidad y su orgullo. Y estas son las razones por las cuales se promueve tanto el aborto electivo y hasta la eutanasia. Lo mismo pasa con la sexualidad, que actualmente viene a ser lo que a cada uno le parezca que mejor sea la sexualidad. Hay más de 100 definiciones de sexualidad y de género sexual, y eso lo que hace es fomentar la aceptación y la celebración tan penosa de conductas que son contrarias a la misma naturaleza biológica de los seres humanos, tal como los propios apóstoles dijeron, tal como leímos hace un momento en 1 Corintios. Todo eso busca que el trabajo de evangelización aparezca como una imposición intolerante que va contra esa supuesta redefinición de valores y virtudes básicos, desechando los valores y virtudes, los principios y doctrinas que obtenemos de la palabra de Dios, en especial la que define lo que el pecado es como una quebrantamiento, como una desobediencia, como una rebelión contra Dios que va a traer consecuencias mortales.
algunos cristianos aún sucumben ante la presión de esta conformidad para revisar y remendar la doctrina bíblica en detrimento de la palabra de Dios, dejando que cosas que están fuera entren en el pensamiento espiritual de nuestra creencia. Isaías 5:20 ya lo había dicho y lo hemos repetido insistentemente en los últimos tiempos porque es una verdad ineludible. Isaías dijo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso Isaías lo dijo 600 años antes de Cristo. Quiere decir que no es nada nuevo que enfrentemos esto, pero indudablemente en esta época se está haciendo categóricamente peligroso y lleno de consecuencias. Satanás, el que inventó el pecado, es precisamente quien patrocina esa estrategia de separar la cultura presente de la cosmovisión bíblica, sobre la cual se funda la moral cristiana, que es la esencia de la vida espiritual, que denuncia el pecado como algo malo, que proclama la necesidad de arrepentimiento y confesión de pecado para obtener perdón y vida nueva en Cristo, quien advirtió enfáticamente con estas palabras la realidad de la que estamos diciendo. En Lucas 13, 2 y 3, el Señor respondió y les dijo: ¿pensáis que esos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Está refiriéndose a una propuesta que le hicieron de comentar los mismos fariseos. Jesús les dijo: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tal es la consecuencia del pecado y no hay nada que pueda redefinir el pecado. Darle un nombre distinto, darle una categoría diferente, darle una expresión que está fuera de la palabra de Dios. El pecado es malo, es contra Dios y no hay forma que lo veamos más lindo, más bonito. Sigue siendo maldad, quebrantamiento, transgresión. En conclusión, hermano, este estudio no pretende tocar todos los puntos, es solamente una reflexión pastoral para ustedes, considerando las cosas que escuchamos todos los días y que vemos alrededor nuestro, ¿no? La Biblia advierte acerca de estas tendencias, porque es algo que se ha repetido a través de los siglos y que seguirá sucediendo hasta que llegue el día del juicio final y Dios traiga a todos delante de su trono para ejecutar un veredicto y una sentencia. Pablo lo pone de esta manera en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, cuando dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el punto que estamos tratando de insistir. Los que hoy día quieren redefinir el pecado para que no sea tan malo como la Biblia lo dice, para que no sea tan feo como nosotros creemos que es en su naturaleza de ruptura con Dios, el apóstol Pablo dice que en sus propias concupiscencias serán juzgados. Hoy debemos afirmar lo que el pecado es, no para acusar, no para juzgar a nadie, porque eso no nos corresponde, sino para proclamar el nombre de Jesucristo como Redentor, para anunciar la salvación y perdón de pecados que está en el Evangelio, para testificar de la nueva vida que Él nos ha prometido, librándonos del control, del dominio, de la esclavitud del pecado. Permita a Dios que eso esté en nuestro corazón y que nos ayude a enfrentar cada día la necesidad que tiene la gente de reconciliarse con Dios con un mensaje de esperanza. Concluyo con este pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, que es muy conocido. Dice el apóstol: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación
de su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea el Señor que nos ha dado esta solución y que nos ha enseñado la importancia de mantener este principio para obtener salvación. Porque el que no reconoce su pecado nunca va a ser perdonado, nunca va a ser redimido. Permita Dios que podamos seguir adelante con estas reflexiones y por supuesto estén al tanto de las actividades. Mañana, pasado, el sábado, el domingo, tenemos mucho en nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a cumplir estos planes. Vamos a orar y así concluimos por esta noche. Y una vez más, Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra, porque nos has dado en el Evangelio, en la Biblia, el entendimiento de aquellas cosas que tú rechazas, que tú repruebas, pero también la oportunidad de ser restablecido en una comunión contigo por medio de la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Ayúdanos, Señor, a tener palabra, paciencia, a tener comunicación para aquella gente que nos rodea, que entiendan el peligro en que se hallan, la condición y las consecuencias del pecado que les afectan, para que acepten la propuesta de salvación que hay en Jesucristo, tu Hijo, por quien oramos. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.